Hola a todos, la verdad que es un placer estar acá en Cadena 103 para comenzar algo que nunca hice, que es un ciclo de streaming. Eh, Vamos a intentar a ver qué es lo que pasa y después veremos de qué manera lo continuamos. Eh, Vamos a hablar de un tema que le interesa a todos los olavarrienses. Vamos a tener un entrevistado que ustedes van a ver en segundos nada más, que nos va a contar su versión de los hechos vinculados a la desaparición, ¿por qué no? Por lo menos momentánea, no lo sabemos a eso, de algo que los olavarrienses queremos mucho y es el diario El Popular. Un diario con una historia de 137 años, una historia fecunda. Yo me animaría a decir que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sacando algunos medios como La Nueva Provincia de Bahía Blanca, el diario El Día de la Plata, El Atlántico de Mar del Plata, tal vez, si no lo sé, El Eco de Tandil, digo por la antigüedad que también tiene, La Opinión de Pergamino. Es más, sumaría algún diario de alguna provincia como El Puntano, de la provincia de San Luis, no sé, la Gaceta de Tucumán, de Tucumán supongo que está bastante por encima en el tiraje, pero digo, El Popular en el concierto de los diarios del centro de la provincia de Buenos Aires era uno, y tal vez lo siga siendo, no lo sabemos todavía, era uno de los diarios más importantes de la región. Lo cierto es que los olavarrienses lo hemos perdido. Lo hemos perdido y no sabemos cómo, por qué. ¿Alguien se lo robó? ¿Alguien se lo llevó? ¿Es un siniestro? ¿Es una defraudación? Para eso lo tenemos aquí hoy a Lucas Torres, que es el último comprador de Diario El Popular. Una historia que pudo haber cambiado si no hubiese pasado en el interregno en que Lucas Torres compra El Popular, el fatal accidente que sufre Carlos Orifici. Y digo esto porque Carlos Orifici era una persona que tenía el capital suficiente como para encarar un proyecto con mucha envergadura. Por supuesto tenía ambiciones políticas y seguramente también tal vez quería el diario para promocionar una figura que ya de por sí era conocida. Con Carlos Orifici aquí en la mañana de Cadena 103 tuvimos una larga, no una amistad, pero sí un largo conocimiento mutuo. Le hicimos muchas notas y algo que a mí me impresionó de la personalidad de Carlos Orifici es que mucha gente que viene desde la humildad, ¿por qué no desde la pobreza?, a través del tiempo logra llegar a un lugar encumbrado, a un lugar de poder hacer un capital demasiado importante, pero no puede superar el resentimiento. Hay gente que le pasa eso. A Carlos Orifici no. Carlos Orifici fue una personalidad que yo respeté mucho precisamente por eso. Si la muerte de Carlos Orifici no se hubiera producido de la manera que pasó, seguramente hoy no estaríamos hablando con Lucas Torres, sino estaríamos hablando tal vez de los proyectos que Carlos Orifici tenía para con el diario El Popular. Lucas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá con ustedes ¿Se le escucha bien a Lucas? 103. ¿Se acerca un poquito más al micrófono? Sí, acércate más al micrófono. Ahí está. La primera pregunta es que me entero ahora que no estás acá en Olavarría, que estás viviendo en Miami. Estoy mitad y mitad. Estoy por cuestiones laborales, estoy viajando demasiado por distintos lugares. Especialmente Miami. Especialmente Miami y parte de Medio Oriente también estamos recorriendo con algunos temas. Sí. ¿Qué estás haciendo en Miami? De todo un poco, pero principalmente estamos metiéndole a los medios con Extra TV y con algunas radios de allá.
y proyectos personales de inversión allá. ¿Seguís con el tema ferias allá? Estamos con eso, sí, estamos avanzando allá y acá. Ahora estamos haciendo una remodelación grande para lanzar en los próximos días, así que estamos, sí, con temas ferias seguimos fuerte. ¿Olavarría es una ciudad que te gusta para vivir? Para mí Olavarría es la mejor ciudad del mundo. Es una ciudad súper linda para vivir. Abandonada en los últimos 4 gestiones de gobierno, pero una ciudad con muchísimo potencial que no hay en otra. Sí, yo creo que sí, es una de las ciudades más lindas que hay para vivir en el país, es la que más me gusta. ¿Es tu lugar en el mundo? Sí, sí, sin duda es el lugar que elegiría siempre para vivir y para morir acá, ¿no? Vos sabés que sos una persona controversial, controvertida. Digo, hay mucha gente que te quiere y mucha gente que no. Creo que nos pasa a todos. Pero vos sos una personalidad, o tenés una personalidad de alta exposición. Y cuando todos tenemos una personalidad de alta exposición, generamos amores, odios y rencores. Tal cual. Y tal vez a vos te pasa eso. Así es así. Aparte, al tibio Dios lo vomitará de la boca, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿sos creyente? Sí, al 100%. Entonces, creo que uno cuando está cuando quiere crecer y querés moverte, si sos tibio te comen, entonces sí, hay que ser un poco controversial. Tenemos varios proyectos en Olavarría funcionando ahora que están siendo controversiales y que van a dar por mucho ejemplo, que hablar. La feria en su momento, ahora el proyecto Palmares que lo aprobó Ezequiel Gali hace un año, está durmiendo en un escritorio. Así que ese es el loteo más grande de la provincia de Buenos Aires. 100 hectáreas, 2.000 lotes. Sí, sabía que compraste 100 hectáreas frente al Country Sauterre. Se lo dimos a la mayor desarrolladora del país, que es la que desarrolló el 90%. ¿Los lotes los tenés todos vendidos? No, ninguno. No, ninguno. No, tenemos solamente cuando armamos el fideicomiso, la desarrolladora, que es, como te decía, una de las más importantes, y la escribana, que es la misma escribana que hizo todos los fideicomisos de Nordelta, terminaron el fideicomiso y abrieron el famoso Friends and Family, que es un grupo pequeño de inversores que compraron algunos, no lotes, sino adhesiones al fideicomiso, como en cualquier barrio de esas características, para empezar obra. Ezequiel Gali, con muy buen criterio, pese a que en su momento no teníamos una relación fluida, lo aprobó, porque entendía que era una obra muy grande, donde además de 1.970 lotes, va a haber ¿cuántos lotes? 1.970. 1970, más grande que el Barrio Seco. Sí, de los cuales 200 se los dimos al municipio en un convenio que firmó Ezequiel Gali 3-4 meses antes de terminar su mandato, su gestión. Después tenemos unas 6 manzanas de plazas y unas 3 manzanas que le doné yo a la iglesia del pastor Diego Hoffman para que haga una escuela y una universidad. ¿Qué valor tendría un lote hoy en ese country al día de hoy, aunque no sea el valor final? Y de manera muy especial, ¿la municipalidad te apoya en este proyecto en cuanto a darte los servicios que necesitas? No, la municipalidad no apoya en eso, ni esta gestión ni la anterior. Nosotros ofrecimos en el proyecto pusimos gas, agua, cloacas. Solamente va a estar conectado el gas, bueno, y la luz, lógico. ¿Eso lo llevas vos en forma particular? Todo lo hacemos nosotros en forma particular. Son 6.000 millones de pesos de inversión que ya están congelados dentro del fideicomiso por parte de los inversores extranjeros que tenemos para el proyecto, y unos casi 120.000 millones de pesos de inversión indirecta de parte de los que compran lotes y construyen las casas. ¿Por qué siempre elegís proyectos casi faraónicos como este? Porque nadie los hace. A ver, Olavarría tiene un problema grave, no hay acceso a lotes baratos. Nosotros vamos a ser el único barrio que te venda un lote en $15.000
en 74, 72 cuotas, largo término, todo financiado por bancos. Tenemos acuerdos con bancos de primera línea por código de descuento para que los empleados puedan comprar y pagar 200, 300 mil pesos por mes su lote. ¿Un lote de qué medidas va a costar $15.000? Y esos son los de 12, no te quiero mentir, 11,70 por 33 o 32. Bueno, está aprobado por vialidad de la provincia. De eso vamos a hablar ya en otra oportunidad, tenemos mucho tiempo. Sí, te me fuiste, no sabíamos que íbamos a tocar este tema. Vamos al tema que por el cual hicimos la presentación. Bien. ¿Cuántas cuotas pagaste vos de la compra de Diario El Popular? ¿Cuál fue el contrato total? ¿Por cuánto compraste el diario y cuántas cuotas llegaste a pagar? Mira, cuando en su momento la contadora Andrea Di Salvo y el Chango Alem me citan para venderme el diario. ¿Te citan para venderte el diario? Sí, porque sabían que nosotros teníamos, que yo estaba por con supuesto conexiones que esto es grandes. Después de la muerte de Orifici. Sí, claro, sí, nosotros no teníamos ni en vista el tema del diario, si bien teníamos algunos negocios con amigos que tienen medios en Buenos Aires, estábamos haciendo cosas, no lo teníamos en vista. Nos traen la posibilidad de comprar el diario, nos interesa por el patrimonio histórico. De hecho fue, creo que lo que más defendimos, porque todo el archivo histórico del diario estaba arrumbado en los sótanos. Vos lo sabés porque lo has visto seguramente más de una vez, como estaban esas bibliotecas explotadas de diarios, mojándose, pudriéndose, diarios de 1989 en adelante, medallas de la Casa Blanca por la cobertura de la apertura del Canal de Panamá, o sea, un patrimonio histórico invaluable para un diario. Cuando vimos esa situación, sabiendo que no lo podíamos manejar, lo primero que hicimos fue dárselo al municipio, a Ezequiel, para que lo cuide. Sí, para que sea la municipalidad la responsable del patrimonio histórico de la barría. ¿Pero eso te empujó a comprar el diario? Sí, el patrimonio histórico fue lo que más nos empujó a meternos ahí con los inversores que teníamos en el diario. El problema... Suena raro. No, porque por lo general los medios de comunicación de esa antigüedad es más un negocio de romanticismo con algo histórico de la ciudad que con un hecho monetario. Monetariamente los medios de comunicación ya no sirven con esa estructura ni con esa forma de... La pregunta no que viene ¿no? tiene que ver con eso, mira. ¿Comprás un diario en un momento o comprás un diario en un momento en que los medios impresos no vienen bien, vienen complicados? Por ejemplo, creo que lo dije al comienzo, diarios de Azul, Ecos Diarios de Necochea, el diario de Azul que creo que se publica 3 días a la semana, porque no pueden solventar la publicación todos los días. Digamos, no es un momento fácil para el periodismo en general, ni para las radios, y menos para la prensa escrita. Eso es relativo a que es el peor momento para la prensa, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, con todo el cambio tecnológico que hay, pero en la mayoría de los países más desarrollados ya pasaron esta etapa de crisis de los medios papel, sobre todo vamos a hablar del papel, que es lo que más está en crisis, y las radios, pero ya lograron pegar ese salto y ese cambio. En realidad hay un cambio de tipo de trabajo, de cómo se trabaja el diario papel. Fontevecchia, que es una persona que admiro, siempre valoró la puesta en marcha del diario y siempre la protegió, porque el diario es lo único que legitima realmente la noticia hoy en un internet que los medios dicen o decimos cualquier cosa, ¿no? O sea, la web y las redes se toman muy a la ligera y el diario papel siempre mantiene esa fuerza. Lo que nosotros estábamos haciendo con el diario es cambiar el formato, salir solo los domingos, un diario más atemporal, por una cuestión de que hoy el diario todos los días... ¿Esa es la idea, hacer un semanario? Esa era la idea, hacer un semanario en su momento. Sigue vigente la idea con otras marcas y otros proyectos que tenemos en la séptima, con la Séptima Noticias y otros medios que estamos ahí trabajando. Pero volviendo a tu pregunta... Cuando vos firmás, digo esto porque viene al caso,
cuando vos firmás el boleto de compra-venta del diario, decís vos que lo hacés invitado por la contadora Andrea Di Salvo y por el doctor Julio Chango Alem. Digo Chango para diferenciarlo de Julio padre y del hijo del Julio que estamos hablando ahora. Claro. Digo, me parece que en ese momento vos decís que tenés un socio. Te presentás vos diciendo que también tenés un socio. ¿Tu socio es Franco Bindin? No, en ese momento Franco Bindin es uno de mis mejores amigos y somos socios en otros proyectos. En ese momento no, teníamos a Pablo Viana. Perdón, que es digo, un diputado... para decirle a la gente, te interrumpo, para decirle a la gente más o menos cuál es el perfil de Franco Bindin, y vos decime si estoy equivocado. Franco Bindin es un operador, me parece, del Mundo K, que ha comprado muchos medios, fundamentalmente venía comprando medios en la campaña de 1923, cuando aparece Milei como una figura disruptiva en el panorama político argentino, y Bindin sale a comprar medios para fortalecer la campaña de Kicillof. Fue un poco así, fue planeado de esa manera, porque vos terminás vendiéndole a Franco Bindin. No, en la, después, compra, ¿no? En la compra del Popular no fue así, porque Franco es un abogado penalista, que sí tiene mucha relación, es abogado de PDVSA y tiene mucha relación con la política en líneas generales. Con PDVSA, con venezolana. Venezolana, sí. Tiene mucha... Con la petrolera venezolana. Sí, en Argentina se encargó de varios juicios. Tiene mucha relación con la política de todos lados, digamos. Ahora mucha relación con los libertarios, en su momento mucha relación con el Mundo K, pero en este caso él no tenía que ver en ese momento nada. De hecho, esto lo estábamos haciendo con Pablo Viana, que es un diputado que en ese momento era diputado por Montevideo para la calle Pou, amigo mío uruguayo. Con él empezamos en esto cuando, volviendo a la pregunta inicial, Di Salvo, Andrea y el Chango me citan para comprar las acciones del diario. En ese momento... ¿Por qué te citan a vos y no a otra persona? Ya te lo voy a contestar conforme vaya pasando las preguntas y ahora vas a entender el porqué. Me citan para comprarlo, nos piden un valor invaluable del diario, la cuestión es que decimos que no, a mi socio no le interesa, trajimos un equipo para hacer un due diligence, estuvieron 15 días acá, nunca pudieron acceder a un solo papel, lo mismo que le pasó a Carlos, que hasta el día que se murió no vio un balance, eso es importante decirlo, no pudo entrar al diario tampoco, eso lo debes saber off the record por los no, lo sé porque he leído toda la declaración de prueba que hace tu papá, bien, que es tu letrado, sí. Porque he leído también parte de la demanda de la postura de la síndica. La síndico, la verdad, es maravillosa cómo está trabajando. Entonces, bueno, más o menos he tratado de informarme para tratar de entender un poquito sí. qué es lo que pasó. Reconozco que es muy difícil. Es muy difícil. Y tiene un entramado bastante complicado. Pero es muy difícil cuando lo agarrás de lleno como lo agarraste vos, pero vas a ver que en un rato vas a poder entender cómo viene y es bastante sencillo lo que pasó. Cuestiones que nos piden, nos hacen una oferta bastante interesante. En plata eran $250.000, sí, de los cuales decimos, bueno, dale, pagamos una seña. $10.000. $10.000. El total, el resto lo pagamos hicimos un boleto de compra-venta donde se demarcaban algunos puntos que ellos tenían que presentar. Después vino las demás cuotas, bueno, llegamos a pagar el total. ¿Más cuotas? El total pagamos nosotros. ¿Pagaron el total? El total sí, al 7 de febrero pagamos el total de los 250.000, de hecho lo tenemos que ejecutar por ¿Ibas pagando cuotas mensuales de $10.000? No, a medida que iban avanzando en la presentación de papeles. Cuando nos entregaron parte... No, digo esto porque el negocio que planteó antes que vos Orifici era totalmente distinto.
Orifici pagaba creo que 45.000 o 50.000 dólares en el momento del boleto y después pagaba cada 6 meses en kilos de carne. En kilos de carne, sí, que nunca era una operatoria totalmente distinta. Sí. Sí, él lo hizo con kilo de carne, nosotros no nos parecía nosotros... Y no estás en el tema ganadero. No. Y además no eran otros montos. A él le vendieron el edificio bastante caro. Bueno, nunca se terminó la compra igual de él. Eso lo vas a ver seguramente en la presentación de pruebas de la síndico, donde ella efectivamente corrobora que Orifici nunca terminó de comprar, por ende las herederas no podían vendernos a nosotros. Y acá viene el hilo conductor en esta... Antes de entrar en el hilo conductor al que vos vas a hacer referencia, vamos a decir que cuando Orifici compra, conforma dos sociedades. Una sociedad que es Arami, seguramente vos te vas a referir a eso después también, y otra sociedad que es Amancará. Sí. Con Amancará, en realidad él termina comprando el edificio Mataini. Ahí hay una cuestión de disparidad en cuanto a criterios de acciones, y con Arami compra precisamente todo el aspecto periodístico del diario El Popular. El caso de ustedes, ¿cómo es? ¿Es distinto? ¿Qué compran ustedes? Nosotros compramos la parte periodística en comisión con una sociedad, o sea, una sociedad compra en comisión, porque la idea era comprarlo para traspasarlo a un grupo de medios grande, con un proyecto bastante ambicioso para la ciudad, que va a continuar con otras marcas, pero que la idea era hacerlo con El Popular en su momento. Entonces se compra en comisión solamente la parte periodística. De hecho, el edificio, nosotros teníamos orden de dejarlo en X cantidad de tiempo y finalmente lo abandonamos cuando un escribano nos solicita que ya estábamos incumpliendo con el plazo, nos quedaban poquitos días. Tuvimos que dejarlo. El edificio siempre pensamos en dejarlo porque era un edificio totalmente... Sí, un elefante blanco. Sí, obsoleto, y no tenía sentido para... fíjense ustedes, tienen el 10% de edificio en la 103 que teníamos nosotros y tienen mucho mejor optimizado todo y funciona todo bárbaro. Hoy no necesitas edificios tan grandes para hacer un diario. Entonces... ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el diario, o querés hablar del tema de cómo se conforma la sociedad y qué es lo que pasa en el medio? Te voy a explicar para que quede claro cómo fue el hecho, si no se va a marear la idea general. Orifici, cuando compra el diario, lo compra empujado y convencido también por... Lo compra él, no Arami. Bueno, lo compra Arami. Lo compra Arami. En el caso lo mismo que yo no compré el diario, lo compró una sociedad y en comisión. Entonces hablo de Orifici por una cuestión práctica de ir al hecho en línea, al espíritu del tema y no al papel frío que ahí no compró ni Orifici ni yo, ni mucho menos Bindi. Entonces, ¿qué pasó? Alem Di Salvo y Andrea Di Salvo empiezan a convencerlo y armarle el negocio junto con Emma Viñuales a Carlos. Carlos, por sus aspiraciones políticas, tu papá compra. Dice, cuando presenta pruebas, que Eva Viñuales fue comisionista en esta operación. Sí. Cobró una comisión como si hubiera sido una intermediaria, como un martillero, como un y no podría como un vendedor. haberlo hecho, porque era parte. De hecho, ahí empieza, en esos años empieza el vaciamiento del Popular, porque ellos vienen arrastrando el lío de uno de los dueños, Agustín Casado, por la causa de violación y abuso. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Sí, ahí empiezan un poco ¿O vos la presentás de esa manera? No, tiene que ver al 100%, porque ahí empiezan, toda la familia se revoluciona y empieza cada uno a retirar su piecito de arriba del plato para retirarse del problema. Además que venían ahogados con las deudas y con los líos, pese a que en los balances estaban un poco dibujados para que el quebranto no sea tan violento. La síndica dice en su informe
que el Popular en realidad tendría que haber presentado quiebra 10 años antes. Sí, es que déjame terminarte con esto. Orifici le vende a Alem y Di Salvo, y Andrea Di Salvo arman toda la estructura de compra con Orifici de la misma forma que lo hicieron conmigo, siendo partes del Popular. Por eso la síndico lo deja muy claro, que son actores que tienen que ver en el hecho de la quiebra, porque Andrea Di Salvo era la síndico del Popular. Como síndico ella tendría que haber informado el estado contable de la empresa, que hacía 10 años tendría que haber presentado quiebra, y hacía, creo que desde el 2004 que venía presentando quebranto, o sea, venía dando negativo los balances. De hecho, cuando yo me meto en el negocio, estaban terminando de cerrar los balances de los últimos 4 años que no estaban presentados. Pero, a ver, a esta altura, cuando vos comprás el diario, Sí. vos tenés un estado contable del diario, te presentan un estado contable, la situación del personal, Cero. Fue una venta a los ponchazos. No, fue un contrato en el cual ellos tenían que cumplir con todos los pasos y darnos toda Por esa ejemplo, información. Darnos los balances, el inventario, las licencias. Estaba caída la licencia de la radio, estaba vencida la licencia del diario Papel en Provincia en Nación. ¿cuánto hace que estaba vencida esa licencia del diario? La del diario estaba vencida hacía 1 año, y la de radio hacía 3 que estaba con problemas porque no le estaban renovando por un problema que tenían societario. A pesar de eso, ¿vos decís que seguiste pagando las cuotas? Sí, porque teníamos un boleto de compraventa, y eso es algo frío del negocio. Vos haces un boleto donde pones las reglas, y si no cumplían, ellos tenían más para perder que nosotros. Justamente porque tenían que cumplir con todo lo que tenían que presentar. Que no cumplieran. En un momento de la declaratoria de pruebas que hace tu papá, como abogado letrado que te patrocina, tal vez no podrías haber encontrado mejor abogado. Tu papá hace mucho hincapié en el hecho de que en algún momento todas las partes se mueven bajo la misma sombrilla. Es decir, lo que te digo. Vos como comprador, la familia Pagano vota como vendedores. Pagano, vota y Casado, los 3. También le pasó a Orifici más o menos algo parecido. Confiaron en la dupla Di Salvo Alem, y los hace responsables de la situación que termina planteándose. Es que si vamos a lo que logró probar la síndico, más lo que probamos nosotros, y los hechos que sucedieron realmente, porque están las firmas, están las actas en la escribanía, tanto Alem como Andrea Di Salvo estuvieron amparando, o sea, estuvieron en las 3 patas estuvieron representando a Orifici en su momento a nosotros, al Popular. Es decir, asesoraron a nosotros, a ustedes, al Popular, a las familias, a las 3 familias de Bota, Casado, Pagano. Orifici también Orifici, termina sí. siendo cliente de Andrea Di Salvo. Sí. Ajá. Los 3. ¿Y a dónde conduce eso? Eso conduce en que ellos tengan el manejo total de la situación para poder encubrir el vaciamiento que estaban haciendo ya desde hacía varios años con, por ejemplo, sacar el edificio del Popular, no el edificio del Popular, sino el edificio de Coronel Suárez de viviendas que construyeron con plata del Popular, vaciando el edificio de viviendas, no el edificio que está casi frente a la cooperativa. Sí. Bueno, ahora la farmacia del Seco. Sí. De hecho está construida en el terreno donde está sí, la imprenta. Pegado a donde están las rotativas. Exactamente. Entonces hicieron el vaciamiento de sacar todas esas acciones del Popular para limpiar Mataini y que no pierdan y que no esté en juego el patrimonio
físico del Popular, que son las propiedades, los departamentos. Así que sí, estuvieron amparando todo para poder, y además cubriendo, estimo yo, las huellas de durante tantos años haber dibujado de semejante manera los balances, que nosotros los tuvimos recién entre diciembre y febrero, cuando firmamos, cuando nos terminaron, cuando firmamos el último boleto diciendo, bueno, nos terminaron de entregar la información, ya sin cuentas bancarias, pues estaban todas cerradas. El quit estaba dado baja por Matías Casado. El diario estaba totalmente vaciado. Recién ahí nos dieron las acciones. Y bueno, ya ahí estaba estaba o casi sea, ¿en qué muerto momento firmás el boleto y cuándo te dan el diario? El 7-8 de febrero. ¿Y el boleto lo firmaste en junio? El primero. ¿El 1 de junio? Sí. El primer boleto. Ah, el primer boleto, ¿por qué? Y porque ese boleto se fue refaccionando y haciendo adendas, porque ellos no lograban en principio conseguir las acciones, tenían muchos líos societarios. De hecho, la síndico lo marca en varios puntos, las inconsistencias que tienen los libros y cómo están anotados. Entonces todo eso que tenían que acomodar ellos hicieron que ellos, para no incumplir con el contrato, lo fuesen adendando y pateándolo para adelante. La venta se efectiviza recién en febrero del año siguiente, digamos. O sea, ¿vos lo terminás comprando en el 2023 o 2022? 2023. 2023. Febrero, sí. 2 años de diferencia con la compra de Orifici. Tal cual. Se da, tu papá menciona, menciona una situación bastante desagradable que se da en una escribanía en Olavarría. Seguramente fue en el momento más delicado. ¿Qué te reclamaban en ese momento? ¿Por qué se da esa situación? ¿Por falta de cumplimiento tuyo en las cuotas? ¿Cuál fue el hecho que personas inherentes a la familia Casado Bota, en una reunión, uno de ellos, creo que Casado, no sé cuál Matías, de ellos, te dice textualmente: si vos no firmás esto, te voy a cagar a trompadas? Sí, estaba bastante enojado Matías, porque nosotros, en realidad ese día no tendríamos que haber firmado. Si no hubiésemos sido amenazados, si fue una situación bastante violenta, no tendríamos que haber firmado, porque ellos no nos estaban entregando una sociedad casi 6 meses después de iniciar el proceso de compra. Esas compras no es como comprar un auto, ¿no? Tiene un proceso un poco más complejo, por eso se demoró bastante. Pero estaban dando una sociedad sin quit, una sociedad sin cuentas de banco, los balances firmados el mismo día de los últimos 3 años, o sea, los balances totalmente... Imagínate una empresa de esa magnitud que no tenga los balances presentados y los hagan todos en 15 días, o sea, todo lo que nos estaban dando estaba irregular y no deberíamos haber... Los juicios con el personal, sí, o el desprendimiento del personal, ¿de quién era responsabilidad? ¿Eso quedó taxativamente aclarado? Los juicios del personal hasta ese momento, decís. Claro, ¿cómo fue la situación cuando vos recibiste el diario con el personal que en ese momento tenía? ¿Cuántas personas había? En ese momento había, en febrero teníamos 19, 20 empleados. Aprox. Sí, 19. ¿Y qué pasó con esa gente? Esa gente siguió trabajando hasta el día de la quiebra. Hasta que entró la síndico en las nuevas oficinas del Popular y cerró. Ahora que la mencionás a la síndico, a Raquel, a la doctora Graciela Winsburg, que tiene, digamos, ha actuado varias veces acá en Olavarría, excelente profesional, en quiebras importantes. A ella le llama mucho la atención porque dice que en un momento determinado vos firmás en la escribanía recia, eso está en el informe de la síndica,
un capital de 20.000 pesos. Y que le llama la atención que una persona con un capital de 20.000 pesos pueda acceder a la compra de un medio que tiene 197 millones de pasivos solamente. ¿Qué tenés para decir con respecto a eso? Eso es la sociedad que compra el Popular, las acciones del Popular, es una sociedad que está en su momento conformada con ese capital. Cuando uno conforma una sociedad le inyecta un capital. A todas las sociedades nadie las crea con millones de pesos. Creo que no debe haber un solo argentino que arme una sociedad nueva y le meta 10 millones de capital inicial. Por lo general, hoy creo que el mínimo son 100.000. Pero a la síndica le llama la atención ese dato. Sí, a Raquel le llama la atención, pero es un dato... Como que una persona carente de solvencia, desde la mirada de ella... tiene acceso a la compra de uno de los medios más importantes gráficos de la provincia de Buenos Aires. Sí, ese es el capital con que se conforman las sociedades, no es el capital de la empresa, ni mucho menos. Aparte nosotros teníamos los seguros de caución, era diferente, teníamos respaldo. Sí, eso a ella le llama la atención, igual que las demás empresas. Todas las empresas de los grupos que fueron comprando antes y durante están hechos con capitales chicos de conformación de sociedad, que no es lo mismo que ¿Cuál es la situación real del diario hoy? ¿Hoy hay una quiebra que está suspendida? No, está en quiebra. No está suspendida. No, para nada. De hecho, lo que Sigue llama su camino la quiebra. llama la atención es que en el momento de la quiebra, provincia y Nación le deben al diario cerca de 140 millones de pesos. En publicidad. En publicidad facturada, no en promesa de publicidad, en publicidad que ya se había hecho. Por eso Google pone la plata. Google le debe $40.000. No le debe, en realidad la deposita en el Comafi. Pero el Comafi tenía las cuentas cerradas, entonces en los bancos teníamos otros 60 millones trabados. Entonces teníamos una capacidad de pago más grande que la deuda que se tenía. ¿Y por qué durante tu gestión vos no pudiste...? No, nosotros no tuvimos gestión, porque cuando compramos la sociedad en febrero ya no teníamos acceso ni quit ni cuentas bancarias. Sí, la Sierra Matías Casado. Vos imaginate que nosotros no podíamos cobrar ni abrir las cuentas hasta no recuperar el quit. El quit lo recuperamos recién a finales de abril. Y al mes quebraron. Cuando recuperamos el quit, recién ahí empezamos los trámites para reabrir las cuentas bancarias, que nunca logramos hacerlo. Entonces nunca hubiésemos podido cobrar eso sin ayuda de la justicia o de la política, porque ahí estaba metido mucho la pata política. Era necesario cerrar un diario con 125 años de antigüedad. Yo supongo, a muchos les beneficiaba. Sin saberlo de manera fehaciente, supongo que la Municipalidad de Olavarría en todas las gestiones fue un sustento importante para el diario en cuanto a publicidad. En esa inclusive, pues Ezequiel Gali nos siguió apoyando hasta el último momento con publicidad al diario, siempre. Nunca dejó de pagar. En cambio, Provincia y Nación no pagaba. O sea, la política sigue poniendo plata, en este caso también en el Popular de Olavarría, para que las críticas no sean tan severas y para amortiguar de alguna manera alguna crítica que podría haber golpeado alguna gestión, ¿no? Sí, en nuestro caso no. Nunca tuvimos una charla de esa forma por lo menos con la gestión de Ezequiel. Nunca se nos pidió, nada más se nos abonaba publicidad para informar los eventos municipales y más que nada por sostener, igual que no lo vi tan así. Después cuando estuvo también Wessner, ya ahí no había publicidad, pero porque ya estábamos casi en la quiebra, pero teníamos buena relación con
con Lucía Palacio y nos traía información y se movía, ¿no? Nunca vimos al diario desde ese lugar, ni nunca tuvimos ese problema. Sí teníamos el problema con Nación y con Provincia, que no pagaban. ¿Todo esto se podría haber arreglado de otra manera? ¿Cómo? ¿Cómo hubiera sido un proceso generoso, normal? El proceso generoso normal hubiese sido que cuando trajeron la quiebra hubiesen aceptado la reconversión de la quiebra que presentó el doctor Moyano, y con esa aceptación lo que hubiésemos logrado es... ¿Hablas de Lucas Moyano? No, para nada. Hablo de Facundo Moyano, perdón. Del doctor Moyano de Buenos Aires, que es experto en quiebras, y es el Mariano, el abogado que teníamos presentando es el famoso abogado que denuncia a Milei por la causa Libra en Estados Unidos. Ajá. Ese es nuestro abogado de quiebras. Él presentó la reconversión en la cual pedía que se reabran las cuentas, pues sin cuentas de banco no podés recuperar una quiebra porque no podés pagar, y se acelere el cobro de más de un año de deuda. Vos no podías abrir cuentas a nombre del Popular. ¿Podrías haberlas abiertos a nombre de otra figura? Sí, pero no le podés cobrar al Estado una factura que le dé al Popular a nombre de otra figura, no tendría sentido. O sea, yo como individuo... Todas las facturas estaban hechas a nombre del Popular. Sí, al que le deben es al Popular, vos no podés cobrar en nombre de otra persona. Entonces, ¿Cómo terminó esa situación, si se quiere, bochornosa, que pasó delante de una muy querida escribana, por lo menos muy amiga mía? Estamos mencionando todas personas que yo conozco desde hace muchísimos años por distintos motivos. Ramuspe. Chango Alem fue mi abogado, te diría que es casi, no sé si mi amigo, pero es mi amigote. Con la gente del Popular yo tuve una relación extremadamente larga a través de una agencia de publicidad, te diría más de 30 años de relación. Todo esto me sorprende, y creo que además sorprende a mucha gente en Olavarría que el diario haya terminado de esta manera. Yo tengo me parece que la teoría que tengo yo es la misma que tiene la mayoría de la población de Olavarría, y es que el diario era un buzón con una sola boca de entrada, pero a medida que fue pasando el tiempo, digamos, los dueños originales, el dueño original del diario era Julio Argentino Pagano. sí. ¿Cierto? El padre de Julio, el padre de María Elena, el padre de Mabel, y el padre de Graciela. Seguramente para la familia de ellos cuatro era un muy buen ingreso lo que tenía el diario, era otra época. Era otra época. La publicidad se facturaba a plata de hoy, los valores de aquel momento eran mucho más importantes que los valores de hoy. Había empresas que todo el comercio de Olavarría canalizaba su publicidad fundamentalmente por el diario y también por la radio. Y a medida que la familia se va multiplicando, toda la familia comienza, no digo toda, pero gran parte de la familia trabajaba dentro del diario. Tal vez mucha gente dice que a eso obedeció en alguna medida la decadencia del diario. ¿Vos lo ves de esa manera? Sí, fíjate que en pandemia, ya con un diario en estado de quebranto y en una época donde los medios empiezan a cambiar su forma de trabajo, se incrementa el personal. Se toman a más personas. Entonces, sí, el diario estuvo muy mal manejado porque venían acostumbrados a una época dorada donde entraba en carretilla la plata y no a los nuevos tiempos que es más a cuentagota. Entonces se complicó ahí la entrada. Pero el hecho final fue orquestado para poder evadir la presión de tener que cerrar, y cerrar de una forma teniendo que desprenderse los dueños originarios del capital que amasaron con el Popular, porque todo lo que ellos ingresaba, como vos decís, al Popular, salía
en forma de propiedades a nombre de otras sociedades, y ahí es donde la síndico ve el vaciamiento del Popular de los últimos años. El vaciamiento realmente fue ese, no fue que falten 3 cámaras los últimos meses o algunos metros de cable. Fue Cuando te cruzás en la calle, sí, con uno de los empleados del Popular durante, entre comillas, durante el tiempo que estuviste adentro del diario, como empleado, en un momento se dijo que eras el director, en otro momento que eras un empleado. sí, es que Jorge me puso como director. ¿Cómo quedó esa empleado. relación con esa parte del personal? ¿Te saludás Sí, o sos el enemigo público número uno? No, yo me saludo con todos. De hecho, pese a entender que Andrea Di Salvo y el Chango hicieron lo propio para estafar a la sociedad del Popular, y esas maniobras estafatorias de las cuales habla la síndico, y a los empleados y a las partes y a los orificios y a nosotros, también los saludo. Yo no tengo esa impronta de no saludarme o no tratarme. Me puedo tratar con cualquiera, con los empleados del Popular, con todos los que me cruzo. Si tengo que charlar, charlamos, tenemos buena relación. No, yo creo que el empleado del Popular que no veía que el diario estaba siendo vaciado y destruido, ¿El personal lo sabía? El personal lo sabía al 100%. También había muchos empleados que sabían de las maniobras que estaban ocurriendo, lo veían a diario. Entonces yo creo que el personal lo sabe mejor que todos quién es el verdadero culpable del ahogo del diario El Popular. Yo y quiero lo que decir se perdió... quiero decir a esta altura de la entrevista que hemos nombrado a varias personas, y todas las personas que hemos nombrado de alguna manera tienen el derecho a réplica. Sí, claro. Vos estás contando tu verdad, puede haber alguien que tenga una visión o una verdad distinta. Por eso dejamos el derecho a réplica a mi manera, a cualquiera de las personas, tanto sean los abogados, la contadora, no sé, los primeros dueños del diario, la familia Casado-Bota. ¿Qué dirías como corolario de esta nota? ¿Qué te está faltando contar? A ver, la parte más triste del cierre del diario, más allá de que no dejaron que se reconvierta una quiebra en un proceso de reapertura. Sí, y virtuoso. Virtuoso. Sí, por lo menos de sostener, porque no se le dio la posibilidad a los empleados de tomar la decisión de decir, che, lo seguimos manejando nosotros y armamos una cooperativa. No se protegieron las licencias, se perdió la frecuencia de la radio, los dominios web se perdieron porque se dieron de baja, se perdió el archivo histórico digital, por no seguir abonando el servidor, o por ejemplo, cometer el error de dar de baja los dominios. Entonces no tienen más acceso al mail, por ende perdieron el archivo histórico del canal y de la web de los últimos 20-25 años. Entonces se perdió un patrimonio que no era ni mío, ni de Bota, ni de Orifici, sino que era de los olavarrienses, que hoy podría estar en manos del municipio, del museo o de los periodistas que lo quieran. Entonces eso es lo más triste del asunto, lo más... Después el resto es monetario. Yo creo que la síndico está haciendo un excelente trabajo, lo debes haber visto ahí, en la causa. Está logrando sacar a los que no tenemos la culpa del vaciamiento y de la quiebra de lado, para poder ejecutar y vender el inmueble, porque acá lo que está intentando la síndico es sacar a los Orifici, que ya los está anulando su boleto de compra. Por ende, cuando con la caída de los Orifici también me caigo yo, porque les compré a ellos. Entonces de esa forma queda liberado. ¿Cómo quedó el inmueble. tu relación con la familia Orifici?
No Porque tengo... es la familia Orifici la que te está haciendo ahora juicio por cobro ejecutivo. Sí, pero eso se está como frenado. Eso se les cayó con esto de la síndico que está anulando los contratos. Nada, normal, relación bien, no tenemos una mala relación. O sea, lo que tiene que continuar legal tiene que continuar. Yo les tengo que anular el contrato porque ellos no tenían, según la jueza y la síndico, no tenían la potestad de vender acciones, por ende el contrato que tengo con ellos es nulo y ellos tienen que devolvernos No lo que tenían la pagamos. potestad de vender acciones porque las acciones eran del padre, no eran de Arami. ¿O eran de Arami y no eran del padre? Eran de Arami, no eran del padre, y no pasaron por un montón de procesos que tenían que pasar para vender. No. ¿Cuánto va a llevar? ¿Qué tiempo calculás que va a llevar? Yo creo que la pregunta que nos hacemos todos los olavarrienses es, ¿hay alguna posibilidad remota al fin? ¿Hay alguna esperanza de que el Popular vuelva a funcionar? Sí, yo creo que sí, al 100%. Es menos complicado de lo que parece. Acá lo que tiene que terminar la síndico es de correr a las partes como Orifici, como nosotros no tenemos nada que ver en el concepto de realmente lo que pasó, poder rematar la propiedad del diario, que unos meses antes de la venta la sacaron de la sociedad y se la pusieron a nombre de otra sociedad para hacer un vaciamiento Estás final. hablando del edificio de la Vicente López. Sí. Y que da por Coronel Suárez. Y de algunos departamentos que quedan en Coronel Suárez. Una vez que logre eso, los va a rematar. Hay muchas personas dispuestas a comprar eso para cubrir los gastos. Y la quiebra del Popular no es una quiebra grande, es una deuda de empleados que no debe llegar a los $300.000 en total, y tenemos un edificio que vale $1 millón. Entonces yo creo que el camino debería ser al revés, deberían acelerarlo para poder rematar. Si la quiebra, vamos a suponer que la síndica saca remate el edificio y el edificio se vende en ese $1 millón que vos estás hablando. ¿Estaría la posibilidad de reflotar la firma del el Popular para proseguir con el diario? Sí, claro. Sí. ¿Estarías dispuesto? Sí, al 100%. De hecho, le hicimos un ofrecimiento al síndico hace poco de comprar gran parte de lo que hay del diario para reflotarlo por un tema histórico. ¿Las rotativas sirven? Ni. La rotativa no es viable porque es una rotativa que imprime 10.000 diarios por hora, es un Rolls Royce pero de los 80, entonces ya no es viable. Genera mucho desperdicio, cada vez que la prendés tirás a la basura 1.000 diarios, que es lo que lleva la rotativa en alinearse. Hoy con una imprenta digital haces algo mucho mejor y mucho más económico. No es necesaria semejante rotativa, se pueden alquilar también rotativas afuera, no es necesario esa rotativa. Cuando pones la cabeza en la almohada, ¿estás tranquilo con vos mismo? Sí, al 100%. ¿Sabés que hiciste las cosas de forma correcta? ¿Que no defraudaste a nadie? ¿O te queda alguna duda dando vueltas? No, la única duda que siempre me queda dando vueltas es por qué no fui más... a ver, ¿cómo te puedo explicar? Creo que energéticamente me ganaron esas semanas de la quiebra y me bajonearon un poco, porque yo en ese momento tendría que haber peleado un poco más, haberme sentado arriba del diario con los empleados y no haber permitido a la justicia y al entorno en ese momento actuar de la manera que se actuó. Eso se tendría que haber seguido. Yo creo que se podría haber armado algo con los empleados, se podría haber exigido con más presión al Estado que nos pague lo que nos debía, así nosotros podíamos girar y pagar lo que... Si tenés que sindicar con el dedo, si tenés que marcar a alguien como el responsable o los responsables de este fracaso, ¿quiénes son? Los responsables del fracaso son muchísimos, porque hubo
hubo una culpabilidad de todos, me incluyo, ¿no? De no actuar en manera conjunta, por ejemplo, los dueños anteriores del Popular, lejos de tratar de colaborar con el diario. Imagínate, vos estás vendiendo una sociedad que está complicada. Y a eso le sumás que vas y das de baja el quit y cerrás las cuentas bancarias. ¿No te parece que la complicás un poco más? Porque le estás quitando la posibilidad de cobrar y de trabajar, por ende, vos sabés que levantar un quit dado de baja y una cuenta ¿Ellos de baja, pudieron cobrar algo de esa plata? ¿Cobraron algo de esa plata? de la Cuando plata todavía de... tenían el CUI, por ejemplo, la deuda que vos hablás con Nación y con Ah, los Provincia. pagos de Sí. los clientes. Mirá, mientras ellos manejaban el diario, o sea, las cuentas de banco y todo, sí, cobraron, pagaban, muchos pagos los hicieron, sacando plata de ahí. No sé bien cómo manejaron, porque no teníamos acceso a eso. De hecho, habíamos puesto una gerenta, Ana Tosi, y no le daban información, la tenían media contra las cuerdas. Pero mayoritariamente yo creo que ellos son los mayores culpables, y el Estado nacional y provincial, que les servía más que el diario se cierre, porque no éramos un diario que estaba alineado con la política de Kicillof o del degenerado Alberto O de Milei. Fernández. No, de Milei es el mejor presidente del mundo. ¿Te gusta Milei? Milei me fascina. Y después de salir de un presidente borracho, golpeador, corrupto, o de tener un gobernador corrupto que le faltan a algunos jugadores, imagínate que Milei es una joya. Seguramente con el tiempo comete errores, algunos los ha cometido, pero el tipo está haciendo lo que hay que hacer con este país. Cuando vuelvas a Miami, ¿vas a seguir pensando en el Popular o vas a ir a ver el Inter de Messi? Ya lo hemos visto. No, yo mi trabajo en otros países es trabajo. Yo estoy siempre con la mirada puesta en la barriga. Acá tengo mi familia, mi negocio, mi empresa, el loteo, la feria, la Séptima Noticias, que el diario está bastante bien montado. El Popular nunca vamos a dejar de... Esto me lo decía siempre un amigo, es una cuestión de tiempo. Lo que nos mata a los seres humanos es que queremos, sobre todo en esta época, queremos las cosas mañana, y los que realmente tenemos éxito a veces somos los que sabemos esperar 5, 6, 10, 20, 30 años. La quiebra está cada vez más cerca de terminar. ¿Qué tiempo le calculas a la quiebra? Mirá, yo creo que antes de fin de año la síndico va a lograr despejar el camino para poder pedir el remate de ciertas cosas, que las hay, o de dictaminar la culpabilidad de cada persona y que cada uno diga, vota, paga tanto, Luca, paga tanto, y se solucione. Tiene que haber un final. Tiene que haber un final. Tiene que haber un final. En algún momento nosotros sabemos que a los orificios, a nosotros, a muchas partes las están corriendo, a ex paganos que habían vendido bien, a Viñuales, bueno, que están corriendo a mucha gente, y nos están corriendo el lío para poder ejecutar realmente al que tuvo la culpabilidad acá. Pero yo creo que eso tiene que ir más rápido. Eso tenemos que lograr, porque no te olvides que más allá de las deudas impositivas o del Popular, si abre, si no abre, vos tenés personas como Claudio Martínez, que era el último jefe de redacción, como Canalicho, que era el mejor, era el alma del diario. Tenemos un montón de personas. Mira, por ese diario pasaron personalidades de la barriga como, que te pueden gustar o no, como Tilo Echeverría, como el Trompo Ducuín, como Jorge Lausirica, que es primo hermano mío. Pasaron tantos, José María González Hueso, Silvana Melo, Claudia Rafael, periodistas de larga trayectoria que tuvieron, Albano Loaiza, por acordarme solamente Darío Fariña, gente que conocí durante muchísimos años, muy buena gente que supo hacer un muy buen producto, y también, ¿por qué no?, la figura señera de Julio Pagano.
que manejó el diario con mucha maestría. Entonces, Lucas, hemos hablado casi una hora. Decime la frase final. La frase final es que el diario va a llegar a su resolución del conflicto, creo que más temprano que tarde. La quiebra va a llegar a su fin y se va a poder, los empleados van a poder cobrar y cerrar una etapa de trabajo y de emociones. Y siempre va a estar la posibilidad de que el diario vuelva. De hecho, yo creo que es un proyecto que en algún momento hay que retomar, y que cuando todo se solucione el diario tiene que volver, porque es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Sí, es parte de Olavarría. El Popular es parte de Olavarría. Ojalá que lo que estás pensando se concrete, pueda ser una realidad cuando toda esta vorágine que estamos viviendo ahora en torno al diario se aplaque. Te agradezco muchísimo, creo que hemos hablado, no sé si nos faltó decir algo, creo que hemos dicho prácticamente todo. Y si algo se nos olvidó, no hubo ninguna mala intención en el medio. Y vuelvo a repetir, todas las personas que puedan sentirse afectadas por los dichos de Lucas Torres o por quien les habla, tienen la posibilidad del derecho a réplica, contactándose con Cadena 103 y con el responsable final, que es el director de este medio, el señor Javier Di Salvo, para que él le brinde la posibilidad de tener también él poder sentarse en esta mesa para conversar con nosotros a mi manera. Hasta siempre. Muchas gracias.